Bienvenidos, esto es Historias Absurdas. Mi nombre es Alberto y hoy les traigo una nueva historia para que pongan a volar su imaginación. Era una tarde gris, de esas que tienen un aire espeso, casi palpable, que hacía que las sombras parecieran alargarse más de lo habitual. Don Fluffy, un hombre de costumbres extrañas y vida poco convencional, caminaba solo por las calles del pequeño pueblo de Azurmendi. Nadie lo veía mucho, pero todos sabían quién era. Sus ropas eran siempre un tanto desajustadas, como si no le importara mucho lo que pensaran los demás, pero su mirada, esa mirada profunda y algo perdida, parecía contar historias que no quería compartir. El pueblo, rodeado por espesos bosques y montañas, siempre había tenido algo peculiar. Los rumores de sucesos extraños, desapariciones misteriosas y gente que veía cosas raras flotando en el aire no eran infrecuentes. Sin embargo, nada parecía preocupar a Don Fluffy más que un asunto que él mismo había desentrañado con el paso de los años: el enigma del café invisible. La historia comenzaba a circular por el pueblo hacía ya mucho tiempo. Nadie sabía exactamente cuándo ni cómo, pero la leyenda hablaba de un café tan potente, tan enigmático, que quien lo probaba podría ver el mundo de una manera completamente diferente. Se decía que este café estaba hecho a base de una receta secreta, cocinada por una figura misteriosa conocida solo como el barista del abismo. No era un café que se podía encontrar en cualquier tienda local. Este café solo se podía obtener en un lugar extraño, más allá de la realidad, en la Casa de las Mil Puertas. Una noche, después de meses de obsesionarse con la idea, Don Fluffy decidió que ya era hora de encontrar la Casa de las Mil Puertas y obtener el café que había estado buscando. La idea de beberlo le aterraba, pero también le fascinaba profundamente. Tenía la sensación de que este café, este elixir raro, podía darle respuestas a las preguntas que lo atormentaban, a preguntas que él ni siquiera sabía si quería responder. Después de una cena ligera, Don Fluffy se preparó. No sabía exactamente cómo, pero algo en su interior le decía que esa noche era la correcta. Se levantó y con paso firme comenzó su recorrido hacia el bosque. El aire estaba quieto y las ramas de los árboles se movían como si algo las estuviera observando. Algo invisible, pero presente. Mientras avanzaba, las sombras parecían seguirlo, arrastrándose por el suelo como si tuvieran vida propia. El camino hacia la Casa de las Mil Puertas nunca era el mismo. En un momento, las sendas que seguía parecían desaparecer bajo sus pies, pero Don Fluffy no vaciló. Algo lo guiaba. Era como si una voz, suave y constante, lo llamara desde más allá del bosque. La voz lo invitaba a seguir, a no mirar atrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegó. Ante él se erguía la Casa de las Mil Puertas, un edificio antiguo y sombrío que parecía flotar entre la niebla. Las puertas, que no se veían como puertas comunes, se elevaban hacia el cielo y se cerraban con un estruendo cada vez que alguien intentaba tocarlas. Había una en particular que destacaba, una puerta dorada, pero cubierta por una capa de polvo y telarañas. Con una mezcla de temor y expectación, Don Fluffy se acercó y al tocarla, la puerta se abrió de golpe. Dentro de la casa, la atmósfera era densa y polvorienta. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda,
café y algo más, algo inquietante. A medida que avanzaba por el pasillo, las paredes parecían cerrarse detrás de él, como si la casa misma estuviera vigilando sus movimientos. Al final del pasillo encontró la sala principal. En el centro, una mesa cubierta con un mantel negro estaba rodeada por sillas vacías. En la esquina opuesta de la habitación, una figura se encontraba de espaldas, trabajando frente a una enorme cafetera antigua. Don Fluffy se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura, un hombre vestido con un traje oscuro y una máscara metálica, no dijo palabra alguna. El barista del abismo, como era conocido, levantó la cabeza lentamente y sin volverse le ofreció una taza vacía. Don Fluffy, aunque no comprendía lo que estaba pasando, aceptó el desafío. Sabía que el café invisible le esperaba. Sin pensarlo demasiado, se sentó y levantó la taza, llevándola a sus labios. No había nada en la taza, nada visible, pero algo comenzó a llenar el aire a su alrededor, una presencia inquietante. Fue entonces cuando el barista del abismo habló. ¿Estás listo para ver lo que hay más allá de la realidad?, preguntó con una voz grave que parecía resonar en las paredes. Don Fluffy asintió sin poder articular palabra. Bebió de la taza. El primer sorbo fue frío. No tenía sabor, pero de alguna manera sabía a hierro, a miedo. Y de repente, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes se desmoronaron, las sombras tomaron forma. Vio a lo lejos una figura conocida, su propio reflejo, pero con una sonrisa extraña y grotesca. El suelo se hundió bajo sus pies y la habitación se convirtió en un mar de sombras líquidas. La figura frente a él ya no era humana, sino algo más, algo indefinido, que cambiaba cada vez que intentaba mirarlo directamente. Don Fluffy trató de levantarse, pero sus piernas estaban hechas de niebla. La habitación comenzó a girar y el barista del abismo se desvaneció, dejando solo una risa lejana que llenaba la sala. «No todo lo que ves es real», dijo la voz, «y lo que piensas que es invisible en realidad te está mirando desde dentro». El café invisible lo había llevado a un lugar sin retorno. Lo había hecho ver más allá de las cosas que nunca había querido entender. Sentía que algo lo observaba, siempre, desde las sombras. Había cruzado una línea que ya no podría volver a atravesar. Todo a su alrededor era una ilusión. Cuando finalmente despertó, estaba de vuelta en su casa, o al menos en lo que parecía ser su casa. El aire estaba denso, la luz tenue, pero algo no encajaba. La taza vacía de café seguía sobre la mesa y una pequeña sombra se deslizaba por el suelo, como si la casa aún estuviera viva. Don Fluffy miró la taza una última vez y en ese momento comprendió. Nunca había bebido café. El café había bebido de él. Y así, sin más, esta historia llegó a su fin. Recuerden suscribirse. Nos vemos en una próxima historia.